Buenas noches y bienvenidos a la Estación 33, transmitiendo terror desde el sótano del planeta. El archivo de hoy, compartido por Terrible Punchline, nos habla de esas pequeñas historias que nos cuentan los niños pequeños, como querer conocer superhéroes, esperar ver a Santa un día, atrapar a una cigüeña que trae bebés y una cosa que estaba viendo afuera de su ventana en el segundo piso. Los dejo entonces con "Había un hombre afuera de la ventana de mi hijo". Papi, ¿escuchaste al hombre de anoche? Preguntó mi hijo de 8 años. Yo estaba preparando un desayuno ligero un sábado por la mañana temprano. Pan tostado con mantequilla y un plato pequeño de huevos revueltos. Me di la vuelta para mirarle con una espátula en la mano. ¿Cuál hombre?, le pregunté. En el fondo de mi mente, obviamente me estaba contando de un sueño, o me había oído desde mi dormitorio hablando con mi esposa, que, casualmente, se encontraba en un viaje de negocios. Gritaba muy fuerte. Estaba fuera de mi ventana, dijo con sus grandes ojos azules mirándome con curiosidad. Se me hizo un nudo en el estómago, como si fuera a vaciarse en el suelo. Un pavor frío empezó a llenarlo como un fango. No era solo la idea de que se oyera a un hombre, sino el hecho de que el hombre hubiera estado gritando frente a la ventana de mi hijo, que, por cierto, estaba a varios metros del suelo. Empecé a repasar la lista, intentando encontrar una razón por la que mi hijo pudiera estar mintiéndome. ¿Y qué es lo que te estaba diciendo?, pregunté. Dejé la espátula en el suelo y me senté a su lado. Era lo menos que podía hacer para tranquilizarme y llegar al fondo de todo esto. Me gritaba, me pedía que le ayudara, me decía una y otra vez que le ayudara. Me daba miedo, replicó mi hijo. Estoy seguro de que te dio miedo. Y le froté suavemente el brazo. Pero después desapareció. Mi hijo terminó y le dio un gran mordisco a su barrita de cereales. ¿A dónde crees que se fue? No lo sé, pero sus gritos como que se desvanecieron. Tardó un rato en callarse. Todavía podía oírlo desde lejos. Me mordí el labio pensando. De todas las cosas que había dicho, esa era la que más me había impactado. Los gritos, desvanecidos. Es cierto que mi hijo tiene mucha imaginación, pero añadir que los gritos del hombre se desvanecían lentamente añadían un detalle inquietante a una mentira que, de otra manera, habría sido muy trivial. Muy bien, dije poniéndome de pie. Espero que no vuelva. Si no, yo mismo me encargaré de partirle la cara y sacarlo de aquí. Le revolví el pelo y volví a prepararme el desayuno. Yo no creo que vuelva, contestó mi hijo. Me detuve y me di la vuelta hacia él. Intenté buscar un indicio de una sonrisa. Esperé a que dijera «¡Te atrapé!», con una gran sonrisa dibujándose en su inocente rostro. Pero lo único que encontré fue a mi hijo de 8 años, mordiendo sin rumbo su barrita de cereales, mirando por la ventana de la cocina con una extraña expresión. Respiré hondo y traté de olvidarlo, pero no pude sacarlo de mi mente durante toda la mañana. Al caer la tarde, ya no había ninguna otra cosa en la que pudiese pensar. Así que hice lo que haría cualquier padre preocupado. Por un breve momento, por un solo instante, consideré que lo que decía mi hijo era cierto, que todo era verdad. ¿Qué podía hacer al respecto? Entonces, fui al garage y tomé una escalera. ¿A dónde vas, papi?, preguntó mi hijo desde la puerta de la cerca. Voy a buscar a ese hombre que estaba fuera de tu ventana, le respondí, levantando la escalera contra el lado de la casa. No lo vas a encontrar ahí. Oh, ¿por qué no? Porque no está en ninguna parte. El hombre se ha ido. Me reí y le dije que entrara, y, como todo buen niño obediente, lo hizo. Un pequeño sentimiento de incomodidad comenzó a envolverme. Los niños, pensé, pueden ser realmente espeluznantes e inquietantes cuando quieren serlo.
Al principio no buscaba nada. En el fondo, seguía creyendo que todo aquello era una mentira, alguna pesadilla que mi hijo había conjurado y me la había contado como si fuese realidad. Subí los peldaños de la escalera. La pared de ladrillo subió y subió y subió conmigo hasta que llegué a la ventana de mi hijo. Me llevé las manos a los ojos, bloqueando el sol, y miré a través de la ventana. Era bastante fácil ver casi todo. Podía ver su cama con claridad, y me lo imaginé ahí, durmiendo plácidamente, en la oscuridad. Imaginé al hombre que se asomaba por la misma ventana, con la cara convertida en una caricatura grotesca, gritándole a mi hijo. Un escalofrío me recorrió la espalda y el cuerpo. Me convencí de que era un sueño, pero una parte de mí quería estar completamente seguro. Examiné el borde de la ventana en busca de marcas de cualquier tipo. Pasé la mano por ella para ver si se me pegaba algún pelo o si había caído algún tipo de pertenencia, pero después de varios intentos no encontré nada. Me eché a reír a pesar mío. Sabía que cuando volviese adentro, mi hijo se estaría riendo histéricamente, contento de haberle jugado una broma a su viejo. Comencé a descender por la escalera y fue entonces cuando encontré las marcas de los arañazos. Al principio parecían rayas negras, algo que podría confundirse con agua de desagüe sucia manchando la pared, pero este no era el caso. Las marcas de arañazos estaban alineadas, una tras otra. Sin duda, las marcas de zapatos subiendo. Volví a subir por la escalera, esta vez de manera muy lenta, siguiendo las marcas hasta la ventana una vez más, donde se detuvieron. Volví a mirar en el borde, pero esta vez di un paso más, examinando el interior, cerca de la mosquitera de la ventana. Fue entonces cuando vi otras marcas de arañazos, toneladas de arañazos, dentados y desgarrados en el endeble metal. La sangre se había secado sobre él, costrosa y negra. Y entonces fue cuando finalmente me di cuenta. Se me subió algo al fondo de la garganta, pero me lo tragué. Las marcas de derrape en la pared, los arañazos en la pantalla. El hombre estaba pidiendo ayuda, eso era seguro. Algo había intentado llevárselo, arrastrándolo hacia abajo mientras subía. Había estado aferrándose a la vida, suplicando a mi hijo, suplicando, indefenso. Cerré los ojos y respiré hondo. Incliné la cabeza hacia atrás y miré el cielo, las nubes, la extensión masiva de maravillas azules. Mis ojos bajaron del cielo al tejado, a la pared de ladrillo. Me detuve. Encima de la ventana, a pocos metros, había una raya negra. No solo una, sino muchas, una hilera de ellas, marcas de patinazos, marcas de zapatos. Las seguí, bajando y bajando, hasta la ventana de mi hijo, y más abajo, hasta que se encontraron con las que llevaban a la ventana. Una sola línea de marcas, hechas con los zapatos de un hombre desesperado por sobrevivir. Mis ojos volvieron a mirar hacia la parte superior de la casa, rastreando los escalones. Volví a seguir las marcas hasta la ventana. Más sangre, pero esta vez en la parte superior de la ventana, que caía hacia arriba y salpicaba ligeramente los ladrillos, tiñendo de marrón oscuro el cemento entre los bordes. La sangre continuó subiendo, desapareciendo por completo más allá del tejado, al igual que las marcas de los zapatos. Con las piernas temblorosas, comencé a descender por la escalera, manteniendo los ojos pegados a la pared de ladrillo, fijándome en las pequeñas manchas marrones entre los ladrillos. Finalmente, llegué al suelo, vomitando en un montón de arbustos cerca de la esquina de la casa. Me seguían temblando las rodillas. Un escalofrío se abría paso a través de mí. Me alejé un poco de la casa para obtener una visión completa. Marcas de derrape, sangre en los ladrillos que subían y subían hasta la ventana, arañazos y más sangre en las mosquiteras que subían y subían hasta lo alto de la casa y desaparecían para siempre. Por supuesto que no estaba siendo arrastrado hacia abajo, pensé, porque no había estado bajando en lo absoluto.
Mi hijo se asomó a la ventana, miró hacia el patio y me vio y me dio un saludo con la mano. Yo no le devolví el saludo. Me quedé ahí afuera, Dios sabe durante cuánto tiempo, estudiando la escena que tenía ante mí. Me imaginé al hombre, quizás el color de sus ojos o el de su cabello. ¿Qué edad tenía? ¿Mi edad? ¿Qué hacía afuera tan tarde? ¿Cómo había llegado a mi patio? ¿Cómo le habían arrastrado por el lado de mi casa, gritando, llorando, con las uñas cortadas por los ladrillos y la sangre corriendo por ellas mientras suplicaba por su vida? ¿Cómo se había encontrado frente a la ventana de mi hijo, gritándole a un niño indefenso lo que le faltaba a él, como si él pudiese salvarlo? Y mientras el sol se desvanecía en la distancia, el cielo pasaba del naranja al púrpura y al negro. La luna, cubierta por un conjunto de nubes, no proyectaba ni siquiera una sombra sobre mi casa. Empecé a preguntarme. Me pregunté, ¿a dónde habían arrastrado al hombre? Me pregunté, cuando las nubes se separaron y la luna iluminó mi casa con su terrible luz, ¿qué lo había arrastrado hasta ahí? ¿Qué lo había arrastrado hasta esas profundidades sin fin, donde el silencio se extendía firmemente a través del pozo sin fondo de la oscuridad rancia? Y por un momento, me pregunto si seré capaz de verlo. Lo puedes ver. Justo ahí, puedes verlo.